El gato con botas de Charles Perrault. Había una vez un molinero que antes de morir llamó a sus 3 hijos y les dejó todos sus bienes: un molino, un asno y un gato. Al hijo mayor le tocó el molino, al segundo el asno y al más pequeño solo le correspondió el gato. El hijo menor no podía consolarse de haber recibido tan poca cosa. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida honradamente. En cambio yo, en cuanto me haya comido el gato y me haya hecho unos mitones con su piel, moriré de hambre. El gato, que entendía estas palabras, pero que ponía cara de que no, le dijo con aire serio y sosegado: No se aflija, mi amo, no tiene más que darme un morral y un par de botas y ya verá que su herencia no es tan poca cosa como usted cree. Aunque el amo del gato no puso muchas esperanzas en él, lo había visto valerse de tantas tretas para cazar ratas y ratones, como cuando se escondía en la harina haciéndose el muerto, que no perdió totalmente la ilusión de que lo socorriera de su desgracia. En cuanto el gato tuvo lo que había solicitado, se calzó rápidamente las botas, se echó el morral al hombro, tomó los cordones con sus patas delanteras y se dirigió hacia un prado en donde había muchos conejos. Puso zanahorias y hierbas dentro del bolso, se tendió en el suelo como si estuviese muerto y esperó que algún conejillo, poco conocedor de las trampas de este mundo, viniera a meterse en el morral para comer lo que en él había. Apenas se recostó, un distraído conejito entró en la bolsa. El gato tiró enseguida de los cordones para atraparlo y lo mató sin compasión. Se dirigió entonces hacia el palacio del rey y pidió a los guardias que lo dejaran entrar para hablar con él. Lo hicieron pasar a los aposentos de su majestad y después de hacer una gran reverencia le dijo: Majestad, aquí tenéis un conejo que el señor marqués de Carabás, que es el nombre que se le ocurrió dar a su amo, me ha encargado ofreceros de su parte. Dile a tu amo, contestó el rey, que se lo agradezco. Durante 2 o 3 meses, el gato continuó llevando al rey, de cuando en cuando, las piezas que cazaba y le decía que lo enviaba a su amo. Un día se enteró de que el rey iba a salir de paseo por la orilla del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo, y le dijo a su amo: Si sigue mi consejo, podrá hacer fortuna. No tiene más que bañarse en el río en el lugar que yo le indique y luego déjeme hacer a mí. Pero recuerde que ahora es usted el marqués de Carabás. Ya no es más el hijo de un pobre molinero. El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejaba, sin saber con qué fines lo hacía. Mientras se bañaba, pasó por allí el rey, y el gato se puso a gritar: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que se ahoga el marqués de Carabás! Al oír los gritos, el rey se asomó por la ventanilla y reconoció al gato. Ordenó a sus guardias que fueran enseguida en auxilio del marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras se bañaba su amo, unos ladrones se habían llevado sus ropas, pero la verdad era que el pícaro las había escondido bajo una enorme piedra. Al instante, el rey ordenó a sus servidores que fueran a buscar uno de sus trajes para el señor marqués de Carabás. El hermoso traje que acababan de darle realzaba la figura del muchacho, que era muy guapo, y la hija del rey lo encontró de su agrado. Y así fue que, en cuanto el marqués de Carabás le dirigió 2 o 3 miradas un poco tiernas, ella se enamoró locamente de él. El rey quiso que subiera a la carroza y que los acompañara en su paseo. El gato, encantado al ver que su plan empezaba a dar resultado, se adelantó a ellos y cuando encontró a unos campesinos que segaban un campo les dijo: Oigan, buenas gentes, si no decís al rey que el campo que estáis segando pertenece al señor marqués de Carabás, seréis hechos picadillo como carne de pastel. Al pasar por allí, el rey no dejó de preguntar de quién era ese campo. Estos campos pertenecen al señor marqués de Carabás, respondieron todos a la vez, pues la amenaza del gato los había asustado. Tiene usted una muy hermosa heredad, le dijo el rey al marqués de Carabás. Como usted ve, señor, respondió el marqués, es un prado que no deja de dar en abundancia todos los años.
Mientras tanto, el gato, que seguía yendo adelante, se encontró con un grupo de cosechadores y les dijo: Oigan, buenas gentes, si no decís al rey que todo este trigo pertenece al señor marqués de Carabás, seréis hechos picadillo como carne de pastel. Un momento después pasó el rey y quiso saber a quién pertenecía ese trigo. Todo el trigo pertenece al señor marqués de Carabás, respondieron todos a la vez, pues la amenaza del gato los había asustado, y el rey cada vez se sentía más complacido con el marqués. Finalmente el gato con botas llegó a un grandioso castillo, cuyo dueño era un temible ogro, el más rico de todo el país, ya que todas las tierras por donde el rey había pasado le pertenecían. El gato, que por supuesto se había informado de quién era aquel ogro y de lo que sabía hacer, pidió hablar con él para presentarle sus respetos. El ogro lo recibió tan cortésmente como puede hacerlo un ogro. Me han asegurado, comentó el gato, que tenéis la habilidad de convertiros en cualquier clase de animal, que podéis, por ejemplo, transformaros en león o en elefante. Es cierto, contestó el ogro bruscamente, y para demostrarlo me veréis convertido en un león. El gato se asustó mucho de encontrarse de pronto delante de un león y se trepó al alero del tejado. Un rato después, en cuanto el gato comprobó que el ogro había tomado otra vez su aspecto normal, bajó del tejado y le confesó que había pasado mucho miedo. También me han asegurado, dijo el gato, que sois capaz de convertiros en un animal de pequeño tamaño, como una rata o un ratón, aunque debo confesaros que esto me parece imposible. —¿Imposible? —replicó el ogro—. Ya lo veréis. Y mientras decía esto, se transformó en un ratón que se puso a correr por el suelo. El gato, en cuanto lo vio, se arrojó sobre él y se lo comió. Mientras tanto, el rey, que pasó ante el hermoso castillo, quiso entrar en él. El gato, que había oído el ruido de la carroza, corrió a su encuentro y saludó al rey. «Sea bienvenido, vuestra majestad, al castillo del señor marqués de Carabás». «Pero bueno, señor marqués», exclamó el rey, «¿este castillo también es vuestro? ¡Qué belleza de patio! Y los edificios son también magníficos». El marqués de Carabás tomó de la mano a la princesa y, siguiendo al rey, entraron en un majestuoso salón. El rey, encantado de las buenas cualidades del señor marqués de Carabás, lo mismo que su hija, que estaba loca por él, y contemplando los grandes bienes que poseía, le dijo, después de beber 5 o 6 copas: «Solo depende de usted, señor marqués, que sea mi yerno». El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en un gran señor y ya no corrió detrás de los ratones, más que por diversión. Colorín colorado, este cuento